igualitarios. Matrimonios y divorcios, que ya habíamos hablado de eso, pero faltaba ver específicamente parejas del mismo sexo. Porque además, no sé ustedes, pero yo oí alguna vez por ahí como el prejuicio de que, ay, se casan y pa' qué si se divorcian más. Y no es cierto, lo vamos a ver. Pero Ah, bueno, sobre todo me parece muy interesante, me parece muy importante hablar de esto, porque hay que recordar que es un derecho que se ha ido conquistando poco a poco, y también eso se ve reflejado en las cifras, ¿no? El último estado en legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo fue Tamaulipas en 2022. O sea, estamos hablando de hace 3 años, que no es absolutamente nada. Entonces, pensar que durante décadas y durante siglos y durante milenios casi casi, las parejas del mismo sexo no han tenido los mismos derechos que una pareja heterosexual es muy fuerte, ¿no? Y ahorita como que en la Ciudad de México, que es donde empezaron si se acuerdan por ahí, las sociedades de convivencia, que era una manera de hacer esta posibilidad de matrimonios homosexuales, pero sin decirlo así, no recuerdo muy bien por qué fue, porque fue en 2006, eso ya tiene un montón de años, yo me vine a vivir en ese año a la Ciudad de México casi. como legalizar Eh, la relación, ¿no? ¿Cómo, perdón? Como legalizar, ¿no? Las relaciones. Sí, era como que, bueno, tú podías hacer como una especie de contrato con cualquier persona con la que vivieras para eso, para tener derechos, ¿no? Que lo importante del matrimonio no es más que tener derechos, ¿no? Lo importante de un contrato de matrimonio es tener derechos. Entonces, claro, ahí decían que era como de, bueno, lo puedes hacer con tu roomie o lo puedes hacer con tu abuelita con la que vives, pero pues en realidad era una manera de legalizar los matrimonios del mismo sexo. Pero en realidad hasta 2009, hasta finales de 2009, se aprobó que las actas de matrimonio, que era algo tan sencillo como que casi casi las actas de matrimonio para empezar no dijeran hombre y mujer, sino contrayente 1 y contrayente 2. Entonces eso ya permitía que el contrayente 1 y el contrayente 2 pues pudieran ser del sexo que quisieran. Y luego una serie de derechos que se han ido incorporando, ¿no? Y que eso es lo importante, porque ¿qué pasa con las parejas? Que tener una pareja, tener un contrato de matrimonio sirve para cosas como que si yo trabajo y tengo seguro médico, puedo dar de alta a mi pareja para ese seguro médico, ¿no? Si yo me muero, esa es la pensión de viudez, corresponde a esa pareja. El acceso a guarderías o a muchos, pues, sí, derechos y servicios, pues depende de que exista ese contrato de matrimonio, ¿no? Entonces, claro, las parejas del mismo sexo, al no permitirles eso, lo que no les hemos permitido durante toda la historia de la humanidad es que tengan derechos, ¿no? Y más allá del derecho ya a quererse, a poderse mostrar en público, que es algo que, bueno, ha ido evolucionando también, ¿no? Pero esto de poder tener un contrato de matrimonio que no deja de ser más que un acuerdo civil era muy importante. Entonces, bueno, si quieres mostrar las gráficas, la primera que hice por ahí fue pues cómo ha ido creciendo la cantidad de parejas que se han ido casando, ¿no? Esto es interesante, nomás que no quise ponerla de parejas heterosexuales, porque curiosamente entre parejas hetero, pues va bajando ahí muy levemente el matrimonio, y esto parece que es totalmente al revés, ¿no? Pero en realidad, si lo piensas, lo que refleja es lo que te estaba contando. En los primeros años, pues solamente era legal en la Ciudad de México. Y recordarán seguramente que escuchábamos noticias de parejas que tenían que interponer un amparo para casarse, ¿no? Por ejemplo, esto que te decía de Tamaulipas fue el último estado, y cuando revisaba los datos específicamente, hay matrimonios del mismo sexo en Tamaulipas desde antes, ¿no? Y yo dije, ah, caray, y entonces, claro, fueron estas parejas que recurrieron, pusieron un amparo, hicieron todo un proceso legal para poder tener esos derechos, ¿no? Entonces, bueno, esta gráfica me gustó mucho porque primero, pues es muy fuerte, ¿no? Bueno, la línea hasta arriba es el total sumado y las dos de abajo son desglosado por hombres y por mujeres. Entonces, bueno, algo primero que es evidente es se casan más las mujeres lesbianas que los hombres. Hay más matrimonios, ya son, pues no el doble, pero ya son bastante más, y en total han sido el 54% de los matrimonios han sido de mujeres, no de hombres. Pero no fue así al principio. Los primeros 3 años fueron más parejas de hombres, y ya hasta 2015, no es cierto, hasta 2016 ya empezaron a casarse más mujeres que hombres. O sea, los primeros 5 años se casaban más hombres. Pero por poquito, ¿eh? Por poquitito, pero bueno, y si vemos, es muy interesante, ¿no? Porque el primer año hubo 689 matrimonios en total. Y les digo, todos en la Ciudad de México. De hecho, durante los primeros 4 años fueron solamente en la Ciudad de México.
Y luego en la pandemia, pues vemos como la caída que experimentaron, pues básicamente todo en la vida, porque pues 2020 fue año de pandemia. Pero qué interesante, ¿no? De 309 matrimonios, no, 689 matrimonios en el primer año que se aprobaron a 6,000 que van ahorita, ¿no? O sea, se han multiplicado por 10. Y pues es esto, es simplemente porque es tener el acceso a esos derechos. Entonces, bueno, si quieres mostrar la siguiente, ahora si nos vamos por estados, lo que les decía, esta, bueno, tiene por ahí una animación, si le das al play o se pone solito, para ir viendo cómo se fueron incorporando justamente los estados, ¿no? Y lo que les digo, los primeros... Oh, qué padre. Y bueno, ahí está sumadito además mujeres y hombres, que vamos viendo algunos estados donde de repente hay como bastantes más mujeres o bastantes más hombres, y bueno, y al final el total, ¿no? Entonces, el total me parece también muy impresionante porque demuestra justo esto que les estaba diciendo, ¿no? O sea, casi la mitad de matrimonios han sido solo en la Ciudad de México, ¿no? O sea, esa barra es excepcionalmente más grande. Uy, Segundo lugar, Oaxaca 2. en Oaxaca solamente dos. Eso es algo que me llamó la atención porque tiene ya varios años que se aprobó y sin embargo solo hay registro de dos parejas. No sé, No, yo sí veo como que también Oaxaca es pues es un estado, un lugar, la verdad, sumamente machista y misógino. Sí, y además, y algo que yo siempre he defendido cuando de repente, por ejemplo, también, ¿por qué estar del lado de la comunidad trans? Yo creo que el machismo afecta mucho a las mujeres y a las comunidades de las diversidades sexuales, ¿no? Entonces, por eso creo que siempre son luchas que van de la mano y que yo siempre acompañaré la lucha de la comunidad LGBT. Entonces, pero vemos esto que todavía, o sea, por más que suena como que, ya está en todo el país, pues todavía falta mucho, ¿no? Todavía hay mucha gente que pues no está accediendo a ese derecho y que, como te digo, que no tiene que ver con ay, qué padre, vamos a hacer una fiesta, sino a ver específicamente todos estos derechos que conlleva eso, ¿no? Jalisco es el segundo lugar, es muy interesante porque además también brinca mucho después del tercer lugar, ¿no? Que ahí estamos viendo que es Chihuahua. Y bueno, ya. No, el primero al segundo hay un brincote, ¿no? Ya dice a otro, hay otro brincote. Exactamente, y luego ya van siendo como cantidades ahí más o menos chiquitas, vamos viendo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ha ido aumentando poco a poco porque pues eso, es una cuestión de derechos. Y por último, lo que les decía, alguna vez oí esto de, ay, no, pero se separan más, se divorcian más. Y entonces me puse a ver también la cantidad de divorcios. Ahora, aquí hay una cosa, porque así como en los registros hubo que cambiarle por contrayente 1 y contrayente 2, en divorcios, fíjate que hasta 2014 empieza a hacer la distinción de sexo de los divorciantes. O sea, hasta 2013 todavía solo era como por pareja, ¿no? Pareja divorciada. Y en 2014 ya empieza a desglosar esto como de, bueno, sexo 1, sexo 2, de si era hombre o mujer. Entonces, bueno, lo que hice fue que agarré todas las parejas que se han casado desde 2010 a partir de estas bases de datos y que se han divorciado a partir de 2014, digamos. Y entonces ahí saqué esto, ¿no? Porque claro, pues igual ya hay parejas que se casaron hace 40 años y que esas no se van a divorciar nunca porque, pues porque no, porque estaban así formados a quedarse ahí toda la vida aunque no fueran felices. Entonces, bueno, la diferencia de cuántos se divorcian parejas heterosexuales y parejas homosexuales fue de 1.4 puntos porcentuales, porque de heteros son 6.6% y si juntamos hombres y mujeres sí, de matrimonio homosexual, es 7%, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos que también las lesbianas se divorcian un poquito más, es un punto porcentual más que, bueno, casi 2 puntos porcentuales más que hombres gays, pero en realidad están muy en el mismo nivel, ¿no? O sea, esta gráfica, bueno, está porque está hecha con Zoom casi, pero si pusiéramos hasta el 100%, pues se verían igualitas, ¿no? Entonces, nada, simplemente me pareció que también era un dato interesante y lo que siempre me gusta hacer de un poco desmitificar algunos prejuicios que hay y es, no hay una comunidad LGBT divorciándose así masivamente porque tienen más relaciones o por lo que sea. Estamos muy similares en cuanto a que asumen un compromiso y, bueno, solo algunas personas deciden en algún momento que ya no quieren quedarse ahí para toda la vida y que también está muy bien. Y nada, aquí el resultado. Wow, no, bueno, me parece sobre todo interesante en los estados, qué impresión. O sea, esos brincos, pues por eso también
híjole, mira, quizá pensábamos, porque me regreso un poquito a la anterior, que además está increíble. Me encanta el dinamismo que le pones, le imprimes a las gráficas. Es que es un brinco impresionante, ¿no? O sea, por eso creo que la diferencia también de la Ciudad de México con el resto del país, pues en materia de derechos también, pues es muy relevante, pero quizá pensábamos que, por ejemplo, Aguascalientes o Guanajuato hubiera estado hasta el final, ¿no? Que son No. estados que están muy conservadores, pero bueno, llama la atención que en los últimos lugares están Guerrero, Veracruz, Oaxaca, híjole, bueno, son lugares donde lamentablemente también hay mucha violencia contra las mujeres y creo que esto también que dices, o sea, me parece sumamente acertado, van de la mano la violencia contra la comunidad LGBT y contra las personas trans, contra la comunidad trans, van muy de la mano, por supuesto, el machismo y la misoginia, así que yo también coincido contigo. Así, aquí también en este espacio apoyamos, por supuesto, a la comunidad LGBTQ+, porque creo que pues ahorita esta gráfica me parece muy representativa de lo que, pues, incluso de las violencias, ¿no? O sea, en qué estados se casan más? Pues evidentemente en donde pues hay más derechos o en donde hay mejores condiciones para la comunidad. ¿Cómo ves? Sí, y también, o sea, a mí algo que también me gusta mucho y me gusta hablar de esto como provinciana que soy, es que luego en verdad creemos que el país ya ha evolucionado, que ya no somos tan conservadores. Y yo siempre digo, híjole, es que no, o sea, la Ciudad de México sí es un oasis, ¿no? Sí es un oasis de apertura y de diversidad. O sea, que yo, por ejemplo, yo lo sentí mucho, yo te decía, yo me vine a vivir aquí en 2005, no en 2006. Yo nunca en mi vida había visto una pareja de gays agarrarse de la mano, nunca, jamás. O sea, porque en Querétaro era como, notabas que eran pareja, pero no sé, o sea, no había una demostración pública, porque además eso podía costarles, pues, violencia, ¿no? Una agresión, que se metían en su vida. Yo, de verdad, les digo, yo nunca había visto una pareja de gays agarrarse de la mano, hasta que llegué a vivir a la Ciudad de México, ¿no? Y seguía siendo como que, ¿sabes? Como que escuchar muchos comentarios de gente que estaba en contra, y todavía pasa, ¿no? O sea, me acuerdo hace, que fue un par de años, un poquito más quizá, con el tema de los nuevos libros de texto que hablaban de la diversidad de familias, de los distintos tipos de familias. Y de verdad, yo recuerdo estar allá y que lo comentaran como de, ay, no, qué mal, que ahora les van a enseñar, ¿cómo les van a enseñar eso a los niños? ¿No? Y es como, pues porque es la realidad, ¿no? Porque es real, las familias ya no es una, ya no es mamá, papá, 3 hijos y 2 perros, ya las familias no somos así, ¿no? Y además, ¿por qué es eso? Porque se trata de aprender a respetar, a entender que existe, porque además lo que siempre ha sido absurdo de negar o de rechazar a las parejas del mismo sexo es como, por favor, siempre han existido, siempre hemos sabido, siempre todo el mundo lo supo, ¿no? O sea, y en la literatura y en la historia siempre se supo. Entonces, ¿por qué decir como, ay, no? Cuando siempre ha existido, es negar la existencia de algo o decir es que no es natural, ¿cómo no va a ser natural si han existido siempre y lo sabemos desde Roma y desde la filosofía griega, ¿no? O sea, siempre existió. Entonces, pues nada, la verdad es que es qué bueno que se festeje el orgullo. Eh, y que tenemos estos datos también para ir viendo esa evolución y igual, y que queda mucho por hacer, ¿no? Y que queda mucho porque esto, ver la diferencia entre estados, no es que en la Ciudad de México hay muchísimos más gays y lesbianas que en el resto del país, claramente, ¿no? O sea, es que más bien se ha garantizado el acceso al derecho desde hace muchos años, lo que te decía que me pareció muy interesante cuando ya vi el desglose por años y estados, que en otros estados pues no lo han tenido, que apenas lo están teniendo, que quizá hay muchas personas que sí están yendo a casarse, pero apenas desde hace 3, 4 años, ¿no? Porque antes no se podía. Oye, pero ahí también se evidencia, pues lo poco quizá, pero sí, los gobiernos progresistas en la Ciudad de México, porque además mencionas 2009, ¿no? Que entiendo, creo que fue con Marcelo Ebrard, cuando empiezan a legalizarse también estas uniones, entiendo yo que fue por ahí de esa fecha, creo que por ahí no se recordarán, ¿no? Pero pues desde Cuauhtémoc Cárdenas, pues estamos
en la Ciudad de México con gobiernos pues con cierto corte progresista, ¿no? Habrá algunos temas, yo recuerdo que con López Obrador quizá no fue necesariamente muy, pues no adoptó, digamos, estos temas de manera muy particular, pero en el caso de Marcelo Ebrard sí. Así que, bueno, creo que también es importante recalcar eso y el brinco es impresionante. Esta gráfica me parece fenomenal, ¿no? En ese tema creo que se evidencian muchos aspectos precisamente en este caso, o sobre todo en el marco del mes del orgullo. Así que creo que pues ahorita por acá la podemos compartir y recuérdanos por favor, Icharo, tu trabajo, tus redes sociales, porque más que TikTok va fenomenal, ¿no? Que eres el fenómeno de TikTok con números y con este tipo de datos y me encanta la verdad porque necesitamos más espacios y más contenido como el tuyo. Claro que sí. Siempre me pueden leer en postdatamx.substack.com. Ahí es el blog donde pongo las gráficas y además pongo los links y a veces pongo hasta las bases de datos si les interesa. Y en Instagram y TikTok como @postdatamx. Y bueno, aquí si me buscan también en YouTube también subo los videos para que puedan ver las explicaciones divertidas.